La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Yo creo que la corrupción en el país es lo más denigrante que puede haber. Y por supuesto que está mal, pero como hemos visto en la historia de toda la presidencia en Costa Rica, todo el que se sienta en esa silla, roba. El gobierno tiene obligación, ¿verdad?, de ver por nosotros, tanto por todos los ciudadanos, ¿verdad?, jóvenes, chicos y nosotros los adultos. Eso está incorrecto, lo que está pasando aquí en el país. El funcionario público está para ejercer dentro de sus funciones el cargo en aras de buscar el interés común, la satisfacción del bienestar general, cubrir las necesidades de los intereses de todos los ciudadanos. Cuando el funcionario público se aparta de esa meta, se aparta de esa visión y busca con las ventajas de su cargo público satisfacer el interés particular, individual, de sus familiares, de sus empresas, de sus amigos, decimos entonces que nos encontramos ante un funcionario corrupto. La corrupción termina minando la sociedad porque es este el vehículo por el cual los funcionarios públicos realizan cosas en beneficio propio, pero también que benefician a la parte que le dio una dádiva, por ejemplo. En este sentido tenemos que ver la corrupción como un mal social, no solamente como un mal de la administración pública o los funcionarios públicos, sino también de la sociedad, porque siempre detrás de un corrupto hay un corruptor. Bueno, que cada vez que las personas y los políticos están en este país, están jugando con la dignidad de todas las personas, porque no se ponen en serio. Ellos que van para la presidencia, ahora peor es nosotros, las demás personas. Detrás de una persona que pone la mano, hay alguien que la extendió. Y esto hace que tengamos que reflexionar en nuestra sociedad sobre cuál es la forma de atacar la corrupción. Y es teniendo claro de que tiene dos caras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los males sociales que más corroen a los conjuntos humanos, la corrupción. La corrupción nos afecta a todos y todas de alguna manera y tenemos que estar conscientes del daño que provoca a nuestra sociedad, tanto por quien comete la corrupción como por quien induce a esa persona a un acto de corrupción. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Guillermo Acuña González, director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, que realizó una encuesta recientemente sobre el tema. Bienvenido. Así es, Maribel. Bueno, buenas noches, José Carlos, Jeffrey. Gracias de nuevo por la invitación. Efectivamente, este es un tema al que hay que darle seguimiento, ¿no? Y de parte del IDESPO y concretamente del programa Umbral Político se han realizado algunos estudios sobre el particular, en específico las percepciones que tiene la población costarricense frente al tema, que siempre es importante medir qué piensa la ciudadanía en general sobre, como usted dijo y lo apuntó bien, un tema que es esencial a todos nosotros, ¿no? Sí, y nos acompaña también el señor José Carlos Chinchilla Coto, quien es sociólogo y director de la Maestría en Administración y Justicia de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Es un gusto estar y más en un tema tan central. Inclusive yo creo que ha sido muy definitorio también del resultado electoral que hemos estado enfrentando en estos días.
y posiblemente eso se debe a que la gente ha tomado conciencia de que efectivamente la corrupción es algo inaceptable y que lamentablemente campea en muchas de nuestras prácticas, no solo en el sector estatal, sino también en el sector privado. Claro que sí. Y también nos acompaña el señor Jeffrey Orozco Barrantes, quien es economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional, quien nos inspiró este tema en un artículo que escribió para el periódico Campus. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación, es un honor de verdad. Y yo creo que la idea es aportar desde un punto de vista tal vez un poco diferente, porque a veces nos enfocamos muchísimo en los casos de corrupción, pero mi argumento principal es que hay unos costos ocultos ahí que son inclusive más grandes que la corrupción misma, y a eso me gustaría referirme con un poco más de detalle. Gracias. Claro que sí, pero antes de que entremos en la discusión, vamos a escuchar lo que contestaron algunas personas que se les consultó sobre este tema. Transeúntes de la Avenida Central comentaron a Una Mirada lo que piensan de la corrupción. Vamos a ver qué dijeron. Porque si hay corrupción el país no puede sobrevivir bien. No, definitivamente es una lástima y una decepción para nosotros, como las personas de esta edad que hemos visto tantas cosas. Yo creo que la corrupción en el país es lo más denigrante que puede haber. Y por supuesto que está mal, pero como hemos visto en la historia de toda la presidencia en Costa Rica, todo el que se sienta en esa silla, roba. Bueno, que estamos mal, porque el gobierno tiene obligación, ¿verdad?, de ver por nosotros, tanto por todos los ciudadanos, ¿verdad?, jóvenes, chicos y nosotros los adultos. Eso está incorrecto, lo que está pasando aquí en el país. Ya, sinceramente eso es una barbaridad, porque el país, como está ahorita, está muy duro el trabajo, todo muy caro, y ahí ellos jalan más que todo para la bolsa de ellos. O sea, lo que nosotros ocupamos es un cambio para nuestro país. Bueno, que cada vez que las personas y los políticos están en este país, están jugando con la dignidad de todas las personas, porque no se ponen en serio. Ellos que van para la presidencia, ahora peores nosotros, las demás personas. El comentario de una de las personas que habló sobre el que llega a la silla viene a robar me recuerda que mi abuela, que nació en 1910 y murió a los 95, o sea, vivió prácticamente un siglo, todo el siglo XX, siempre decía, cuando se hablaba de política y salía mucha gente diciendo voten por mí, ella decía, es que esta persona lo que quiere es sentarse en la silla y robar el hueso. ¿Verdad? Es una forma muy popular de definir lo que entendemos por corrupción y cómo la gente sabe que existe, pero como dijo José Carlos, de alguna forma el último proceso electoral nos ha demostrado que tal vez ya no está tan dispuesta a tolerarlo. ¿Sí? Bueno, yo diría que efectivamente estamos en una sociedad que ha sido duramente golpeada, fundamentalmente en su credibilidad política, a los más altos niveles de este país. Ha habido un expresidente que fue encontrado culpable en primera y en segunda instancia, otro que fue encontrado culpable en primera instancia y no en segunda, y otro que prescribió el caso, o más bien nunca existió el caso. Y esto ha hecho y ha generado en la ciudadanía una lectura y un aprendizaje, y una alta desconfianza en la clase política, que eso tiene un grave daño sobre la legitimidad del sistema y pone en tela de duda la necesidad de contar con un Estado fuerte que dé amplios servicios a la sociedad, y no es casual de ninguna manera que en la discusión que tuvimos en el pasado en torno al TLC o no TLC, también apareciera el tema del tamaño del Estado, porque algunas gentes asocian el problema de la corrupción al tamaño del Estado. Y bueno, en realidad nuestra idea al respecto no tiene una asociación directa entre el tamaño del Estado y la corrupción, sino más bien, digamos, el tipo de sistema con que funciona el aparato del Estado, los grandes procesos de entrabamientos que se encuentran, los niveles de discrecionalidad que en ocasiones tienen
quienes administran, digamos, desde la burocracia, los procesos, por ejemplo, de elaboración de carteles de licitación o otorgamiento de licitaciones. Ese tipo de elementos, más que el tema del tamaño, es lo que puede influir en este proceso. Y resulta paradójico, ¿no?, que en los últimos 15, 20 años, a eso que apunta José Carlos, yo le agregaría lo siguiente, y es que hemos creado un aparataje institucional orientado precisamente al control, ¿verdad?, y a la denuncia, ¿verdad? Y está la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, y otra serie de instituciones que han sido creadas precisamente para dar seguimiento, digamos, a los controles y las denuncias que plantea la ciudadanía. Sin embargo, esto no se traduce efectivamente en una práctica real de detener, digamos, las acciones y las actividades de corrupción. Es un hecho innegable que la ciudadanía, y un poco apunto a lo que te decía tu abuela, en el sentido de que la ciudadanía piensa que, en primer lugar, quienes están en línea de mando para cometer actos de corrupción es la clase política, ¿verdad? En segundo lugar, plantean a los funcionarios públicos, y en tercer lugar a quienes representan al sector privado. Ahí vemos también los distintos niveles, ¿verdad?, en los que se mueve el imaginario de la población frente a quienes cometen y son responsables de los actos de corrupción, ¿verdad? Sí, tal vez una de las cosas fundamentales a señalar es que los casos de los que pescan, digamos, que no fueron suficientemente cuidadosos, es quizás apenas la punta del iceberg. Y si uno lo mide en costos y uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta el costo de tratar de prevenir la corrupción? Y eso es tal vez en lo que yo más me enfoco. Porque igual que lo señalaba José Carlos, hay un gran costo del aparato estatal. Se ha ido formando un aparato estatal donde muchas de las funciones es una institucionalidad, un montón de trámites, de normativa para tratar de evitar la corrupción. Y vemos que entonces una gran cantidad de los funcionarios públicos no están generando las funciones fundamentales de la institución, sino tratando de prevenir la corrupción. Uno lo ve inclusive a nivel de lo que nosotros conocemos más de la universidad. Y uno diría, bueno, ¿para qué fue creada la universidad? Bueno, para generar educación, estudiantes, para hacer investigación, para hacer extensión donde llevemos el conocimiento al resto de la sociedad, a las empresas, etcétera. Pero ¿cuánto de esos recursos de nuestro presupuesto se tienen que dedicar a tratar de evitar la corrupción? Y no es que nosotros estemos pensando que vamos a ser corruptos los que hacemos esas funciones fundamentales. Es que en toda la sociedad se ha generado ese esquema de que hay que hacer la normativa de tal forma, entonces necesitamos un funcionario para esto, otro para que reciba ese trámite y lo haga. Y al final entonces tenemos una gran cantidad de gente que no está generando estudiantes ni investigación, etcétera. Sí, están haciendo mucho trabajo, pero podrían estar haciendo ese trabajo para el que realmente se creó la universidad. Claro. Y si uno lo compara con otras sociedades, en el caso mío que tuve la oportunidad de estudiar en Dinamarca, por ejemplo, allá la relación de académicos a funcionarios haciendo todos esos trámites es 10-1. En el caso nuestro es como 10-6, más o menos. No hay números exactos, por eso a mí me parece que es algo que hay que medir también. Y de ese costo casi nunca hablamos. Hablamos de los casos sonados de corrupción, de la trocha, de esto, del otro, de Caja, Fichel, etcétera. Pero todo eso a lo que nos ha llevado y cuánto eso entraba, la capacidad productiva del país, de eso yo creo que tenemos que hablar más y estudiarlo con más detalle. Claro, ahora, para estudiarlo hay que conocerlo. ¿Tendrá la población realmente claro qué significa corrupción? Porque ahora corrupto es como un insulto más en el grupo que se maneja en la población en general, ¿verdad? Pero ¿realmente sabremos qué significa? Yo creo que en esa concepción hay un papel fuertísimo de intermediación por parte de los medios de comunicación nacionales, ¿verdad? Que de un tiempo para acá, digamos, desplazaron su agenda de temas, ¿verdad? La construcción de agenda
que hace unos años estaba puesta en medir precisamente los impactos de la crisis económica, el desempleo, etcétera, ¿verdad? Luego se van al tema de seguridad o inseguridad, y ahora en los últimos años, ¿verdad?, se abre todo un frente de estudio y de investigación de parte de los principales medios de comunicación sobre los principales actos de corrupción. Lo que planteas, Jeffrey, me parece que es importante de mencionarlo, es decir, lo que se conoce, ¿verdad? Pero en la escala más micro, ¿verdad?, en lo cotidiano, me parece que hay todavía una dimensión no explorada y no analizada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nadie se ha puesto a aclarar si alguien que está haciendo una fila en un banco y llega otra persona y se le pone por delante, digamos, si eso es o no es corrupción. O cuando estás en una de las famosas ya presas que hay en este país, en todas las carreteras de este país, ¿verdad? Si estás pacientemente esperando a que la presa avance, de repente ves una persona, hombre o mujer, que te pasa en la fila. Entonces, yo quería decir lo siguiente en este momento. Creo que la idea de generalizar la corrupción a cualquier cosa es un mecanismo de mimetizar, digamos, realmente la práctica de los corruptos. Es decir, si todo es corrupción, entonces todos somos corruptos y por lo tanto un corrupto más que esté en la presidencia de la República simplemente es un ciudadano común y corriente. Yo creo que no es así. Y la otra cuestión es que la corrupción se asocia directamente al Estado. Cuando encontramos procesos de corrupción importantes en las grandes empresas, Enro, por ejemplo, ¿cómo hacen? Bueno, el presidente de la compañía empieza a nombrar ejecutivos que son cercanos a sus intereses y luego empiezan a manejar salarios altísimos, utilización de prebendas. O sea, la corrupción no es exclusiva, digamos, del Estado. Aunque usualmente en el caso costarricense, a lo que más acceso tenemos es a la corrupción del Estado, que de alguna forma implica, digamos, un proceso de apropiación indebida de un sujeto privado o público de los bienes que son parte del colectivo, de todas y de todos nosotros. Se busca un favor. Es una noción muy básica de corrupción, pero que efectivamente en el caso del Estado es muy claro. Y en el caso de una empresa muy grande como Enru, obviamente ya no es al Estado a quien le quitan, sino a los y las accionistas. Es decir, la corrupción de alguna forma implica un proceso de apropiación indebida de bienes, servicios, favores, tanto al interior del Estado como al interior de una empresa privada. Sí, es claro que la definición no es precisa. Digamos, cuando uno lee ahí algunos artículos, es como muy ambiguo, ¿verdad? Sí, al final es como eso de pasar del sector público a manos privadas, bienes en esa forma ilícita. Pero lo que cabe dentro de esa palabra ilícita no es tan generalizable, ¿verdad? Ahí hay casos de casos, ¿verdad? Hay diferentes casos de corrupción y yo insisto en el tema, bueno, ¿por qué se da? Digamos, si uno no ve el hecho en sí, digamos, los grandes casos sonados, ¿qué lleva a las personas a comportarse así, ¿verdad? Uno podría verlo desde una percepción muy filosófica del bien y el mal y que todos tenemos algún diablillo por ahí y nos da tentación de coger lo que no es nuestro, pero yo creo que hay también con el tema que yo planteaba al inicio, mucho de cómo todo ese aparato estatal y esa tramitología van generando una complicación tal de que al final se gana algo con tratar de brincarse las reglas. Se gana tiempo, por ejemplo. Muchas empresas, con solo el hecho de ganarse tiempo, ya ganaron con respecto a sus competidores y probablemente se ganaron una licitación o lo que sea porque se brincaron algunos pasos gracias a que alguien salió con la mano embarrada. Exacto. Exacto, y entonces esa tramitología no solo tiene el costo de que hay que pagarla a toda la gente que está haciendo los trámites, que ya es un costo grande, sino que al final termina convirtiéndose en un motivador más para que haya esas prácticas de corrupción. Sí, hay alguien que estira la mano y otro que le pone. Y lo que se llevan es lo que es de todos y todas de alguna manera. Pero vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúa
Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de los costos de la corrupción, un mal social que nos afecta a todos y a todas de alguna manera. En el bloque anterior estábamos intentando comprender qué es la corrupción. Don José Carlos, usted quería hacer un comentario adicional. Sí, yo quería señalar lo siguiente. Algunos economistas en algún momento planteaban que la corrupción era necesaria en países en subdesarrollo o en vías de desarrollo. Y lo planteaban porque las trabas burocráticas, el libre albedrío del funcionario en la toma de decisiones, volvía casi imposible echar adelante un proyecto novedoso, emprendedor. Y entonces ellos justificaban que las empresas podían, digamos, invertir, entre comillas, sobornando a funcionarios con tal de que se agilizara el trámite burocrático y se diera el visto bueno para su desarrollo. Obviamente, otros economistas totalmente en desacuerdo con esto y además éticamente no resultaba del todo aceptable. Pero de alguna manera, solo el hecho de poder hacer esa lectura implica que en muchos de nuestros países en vías de desarrollo, el sistema, digamos, opera de forma perversa a veces. Es decir, a pesar de que hay formalmente reglas claras de cómo tramitar los procesos, al fin y al cabo el trámite mismo empieza a encontrar una gran cantidad de obstáculos que eleva el costo de la inversión en muchos sentidos, en el desgaste, en el tiempo promedio de que impediría la tasa interna de retorno del enviado y en última instancia desvaloriza la posibilidad de atracción de capital del exterior por el costo que conlleva, además de lo que es la inversión propiamente en la actividad económica a desarrollar en lo referente a la corrupción. Máxime ahora que muchos de los países, digamos, desarrollados tienen una serie de legislaciones que sancionan muy duramente a las empresas que practican actos de corrupción en países del tercer mundo o países subdesarrollados. Sí, y es que uno de los problemas antes de hablar del tema de los costos que esto nos implica como sociedad es que la gente se acostumbra a escuchar mucho de los casos de corrupción, lo considera negativo, lo condena, pero como no pasa nada, ¿verdad? Como que se vuelve parte de la cotidianidad, como decía creo que José Carlos en el primer bloque. Al respecto, el IDESPO de la Universidad Nacional realizó una encuesta sobre apuntes en torno a los imaginarios y la memoria colectiva de la corrupción en Costa Rica. Tal vez, Guillermo, si nos comparte a grandes rasgos los resultados que ustedes obtuvieron, porque la gente, de lo que sacamos de la encuesta, sabe que existe la corrupción y quiere que se detenga, pero... Claro. Bueno, aquí sí recojo los principales resultados planteados por los colegas del programa Umbral Político, que forma parte del Instituto de Estudios Sociales en Población, y yo quisiera concentrarme en tres grandes ideas o tres grandes resultados. Uno, que tiene que ver con cómo las personas están construyéndose una noción de corrupción como sinónimo de actos delictivos, ¿verdad? Y aquí quiero volver a recuperar una idea que planteé en el bloque anterior, en el sentido de que quizás el discurso noticioso de algunos medios de comunicación nacionales ha permeado, digamos, en esa concepción sobre qué es un acto de corrupción en sí y cómo las personas o la ciudadanía en general lo está devolviendo en sus principales concepciones. Es un primer elemento que me gustaría aportar. Otro resultado interesante es precisamente esta diferenciación que hace la gente con relación a los bienes públicos y los bienes colectivos, ¿verdad? Y cómo a partir del aprovechamiento que hace una persona en un puesto público, en un cargo de toma de decisiones, etcétera, ¿verdad? Se aprovecha de algo que es un bien público y un bien colectivo y se apropia de ese bien público, ¿verdad? Entonces, me parece que es un elemento importante. La gente está, de alguna manera, identificando que eso es parte de los procesos o de los actos de corrupción que hay en el país. Y, en general, un tercer resultado que me parecía muy interesante y es que las personas identifican
en los últimos años, si tienen una retentiva de los principales actos de corrupción, a pesar de que en materia política hemos tenido, y como bien lo comentábamos en bloques anteriores, ¿verdad?, con figuras públicas, con expresidentes, etcétera, pero me llama la atención que parte de la retentiva que tienen las personas sobre los actos de corrupción tienen que ver con aquellos hechos que están relacionados con la inversión en infraestructura pública, ¿verdad? Los puentes, las carreteras, etcétera, que hemos dejado de hacer como país en infraestructura pública, ¿verdad?, donde están atravesados por algunos actos de corrupción bien documentados, ¿verdad? Y además, ¿cuáles actores son los que han aparecido en estos hechos y en estos actos de corrupción? Entonces, la gente está identificando, está reteniendo, tiene un imaginario en realidad sobre estos procesos y además elabora una percepción sobre estos hechos, ¿verdad? Lo que pasa, y aquí voy al comentario que usted hacía, Maribel, en el sentido de que si bien hay una molestia, inclusive hay una preocupación frente al hecho, ¿verdad?, pareciera ser que esa preocupación y esa molestia no moviliza, al menos para la época en que se realizó la encuesta, ¿verdad?, que fue antes de las elecciones. Yo concordaría con José Carlos en el sentido de que pareciera ser que el resultado de las elecciones recién pasadas tienen que ver porque se está manifestando de alguna forma, digamos, una demanda frente al menos a la clase política o a la clase política tradicional de este país, ¿verdad?, de que tienen que cambiar algunas cosas y algunas formas de hacer. Y en ese sentido hay una demanda muy fuerte de que ante hechos de corrupción la gente ya no está dispuesta a seguir contendiendo. Y sabe que tiene un impacto negativo para la sociedad y por ende para el bienestar general de la población. Y en ello coinciden con el exdefensor adjunto de los habitantes, Luis Gerardo Fallas, quien comentó a Una Mirada que la corrupción socava las bases de la sociedad, pues impactan negativamente las finanzas públicas, la calidad de vida de la población costarricense y tiene un costo alto que al final lo pagamos todos y todas nosotros. Los costos de la corrupción en el país lo vemos desde lo más simple hasta lo más complejo. Implica la familia que decide tomar sus recursos para darle a un gavilán que va a hacer gestiones para un bono de vivienda. Implica aquel funcionario público que tramita licencias de conducir, que se brinca el sistema. Y es que detrás de ejemplos como estos se evidencia cuál es el costo. El costo es, por ejemplo, que esa persona que no está bien preparada para conducir, como se brincó el trámite por corrupción, va y provoca accidentes, provoca muertes. Pero hay ejemplos en los que nos resulta más sencillo. Los miles de millones que se gastaron en la trocha fronteriza y que no sabemos a dónde están, porque esto está todavía en los tribunales de justicia. Entonces, para poder concluir esa obra, va a ser necesario más dinero, y más dinero que termina saliendo de los bolsillos de cada uno de nosotros. Entonces, el tener funcionarios corruptos, el tener proyectos que no se supervisan adecuadamente, porque la corrupción no es solamente recibir, está en omitir cumplir con las obligaciones que como inspector, por ejemplo, tengo sobre una obra. Y ese tipo de falencias, esas omisiones que se realizan, también tienen costos. La platina, por ejemplo, ha sido un ejemplo de cosas que no se han supervisado bien, contrataciones que no han estado bien y que siguen y siguen y siguen dándonos problemas que tienen grandes costos, no solamente en dinero, sino en tiempo, en combustible, etcétera, etcétera. Grandes costos que van más allá de lo financiero, como pudimos ver en la reflexión anterior. Sí, yo creo que hay un tema ahí con el concepto mismo, que a veces no nos lleva a considerar todos los costos, y es que la mayoría de estudios se hacen de percepción, y la percepción se fundamenta en cuánto conocemos de esos casos, de los que no fueron tan cuidadosos y los atraparon. Nos dimos cuenta de alguna forma, algún medio de comunicación los delató o alguien. Entonces lo que conocemos es lo que se ve, pero lo que no se ve
no lo hemos medido tampoco, ni siquiera lo hemos considerado muchas veces. ¿Y se podría medir? Hay varias cosas, digamos, de algunos de los costos que uno tal vez no considera. Y una es el costo que tiene que sufrir el bueno, por decirlo de alguna forma, de sufrir que lo traten como malo. Entonces está todo el aparato estatal diciéndole ex ante a la gente, de antemano, usted es malo, usted va a ser corrupto, usted va a robar, etc. Entonces, de castigo le toca cumplir toda esta serie de normativa que es casi imposible. Y ahí están los costos en tiempo, en un montón de recursos, etcétera, que tienen que invertir los buenos de alguna forma. Y al final, todo ese costo que pagan esos buenos en tratar de hacer las cosas bien, no se cumple. Alguien se brincó la regla. Digamos que todo el aparato está diseñado para que no se brinquen las reglas, pero alguien se la brincó y salió el caso sonado. Entonces, bueno, ahí el caso sonado nos eleva otra vez los estándares de ponerle atención al asunto, se lo ponemos y ahí nos lleva a una solución que plantea la población normalmente, que es muy simplista, si uno la ve. La solución ante esa percepción del problema es de cambiemos a los que están en la silla, porque esos son los corruptos. Y entonces hay un gran acto de fe que los nuevos que lleguen ahí no sean corruptos, pero sigue siendo un acto de fe. La gente tiene que venderse como no corrupta, etcétera, pero el aparato estatal sigue siendo exactamente el mismo, con todas las invitaciones a que la gente se trate de brincar la normativa que se le hace imposible, etcétera. Entonces, si seguimos pensando en ese acto de fe de que el que viene es bueno, nunca le metemos mano a transformar todo eso que está motivando esos casos de corrupción. Y a eso es lo que yo me refiero con que es la punta del iceberg, lo que estamos tratando, y no todo el gran bloque de hielo que hay ahí atrás que deberíamos corregir, y al que el bisturí es mucho más grande, porque entonces nos habla de reforma del Estado, de reforma de un montón de leyes, que son las que invitan a toda esa tramitología, que al final es la que invita a poner la mano a muchos. ¿Y se puede medir el costo financiero, contable, de la corrupción? Porque el resto, pues, qué difícil, como decía el exdefensor. A veces es un hecho el que nos indica que detrás de eso hay una cadena de corrupción que degeneró en una situación X. Pero ¿será posible que podamos tomar conciencia de lo que nos cuesta como país, aunque sea desde el punto de vista financiero? Yo pienso que es posible, no se ha hecho, por lo mismo. Usted está trabajando en ello. Precisamente uno de los problemas es que el concepto que hay detrás es el de los casos sonados y el de la licencia que me dieron, todos esos casos que se mencionaban. Pero yo creo que sí hay que entrarle de una forma mucho más amplia a tratar de medir eso, y uno lo puede medir con indicadores. Yo creo que aquí parte de lo fundamental es que nos regresemos, en el caso del tema del Estado, a cuáles son las funciones reales que deben cumplir las diferentes instituciones. Para seguir con el ejemplo de la universidad, una forma de medirlo es cuántos estudiantes menos con beca tenemos, porque tenemos que pagar a un montón de gente que vele por ese montón de trámites. Eso es medible. Y no es que esté criticando a esa gente, porque esa gente está cumpliendo sus funciones. Pero ¿cuánto cambiaría si cambiamos la concepción de las reglas del juego a unas reglas del juego que no castiguen de previo al bueno, lo tratan como malo, sino a unas reglas que efectivamente vayan a castigar al malo? Y entonces muchas de esas personas que están haciendo cosas que no tienen que ver con la educación directamente, con la investigación, etcétera, podrían trasladarse a hacer ese tipo de funciones, y con la misma cantidad de personas que tenemos en la universidad tendríamos mucho más estudiantes, más investigaciones, etcétera. Yo creo que tal vez es un poco utópico la forma de verlo, pero si uno lo ve de una forma muy gerencial, eso implica cómo cambiar las reglas del juego, la normativa, etcétera, para castigar al malo, al que realmente fue malo, y no castigar al bueno, poniéndolo en el suplicio de cumplir todas las reglas del juego. A ver, yo creo que de repente uno trata de hacerse algunas probables explicaciones. Jeffrey hace un rato apuntaba una pregunta que creo no hemos contestado todavía, y es ¿por qué se da? ¿Verdad? Y tratando como de ensayar algunas posibles respuestas, ¿no? Inclusive desde la sociología uno puede decir, bueno, de repente ese bien común ya dejó de ser común para algunos,
¿verdad? Ese bien colectivo, ese bien común, empezó a desdibujarse, ¿verdad? Entonces aquí hay un tema que uno puede ubicar en la historia reciente de la sociedad costarricense, donde pareciera ser que ese contrato común, ese contrato social colectivo se rompió. Digamos, Nos hemos vuelto más egoístas, tal vez. Hubo una ruptura, ¿verdad? Que yo ubicaría inclusive históricamente, la precisaría durante los años 80, digamos que se dan algunos elementos institucionales y políticos que le permiten a uno identificar como esas variables. Entonces, me da la impresión de que esa ruptura, ¿verdad? Esa ruptura del contrato social, de ese contrato común, da pie a que se vaya formando entonces una serie de prácticas que son de alguna manera justificadas para algunos, ¿verdad? E injustificadas para la mayoría, ¿verdad? Y yo aquí quisiera agregar que me parece que es bueno seguir aclarando que cuando se habla de este tema, si bien estamos hablando de la sociedad como un todo, hay que decir que hay casos de corrupción en lo público, pero también en lo privado, ¿verdad? Y es un elemento que hay que seguir, digamos, analizando, ¿verdad? Bueno, yo quería decir lo siguiente, desde mi trabajo, digamos, yo lo que entiendo es que la corrupción es posible por el distanciamiento que hay entre quienes conducen los procesos y el resto de la sociedad. Digamos, en el caso del Estado, igual ocurre en la empresa privada, el gerente y la gente que toma decisiones está muy distante de los accionistas. En el caso del Estado, el tipo de política dominante, la idea que tenemos de democracia, de que es solo ir a votar y no seguir siendo ciudadanos activos, empoderados, siendo partícipes de la soberanía que somos depositarios y que entendemos que lo que hacemos es simplemente designar a una persona que conduzca el país, pero que es nuestra responsabilidad estar velando porque efectivamente esa persona y ese grupo de personas contribuyan a nuestro bienestar, es lo que genera la corrupción. Y por lo tanto, digamos, la corrupción es el resultado de la opacidad con que la clase política y el sector privado toman decisiones, ¿verdad? Toman decisiones. Por lo tanto, digamos, no es del todo errado el que la ciudadanía, con esa intuición que tiene, ese núcleo de buen sentido, diga, bueno, hay que cambiar a los gobernantes. Y es que hay que cambiarlos porque no han funcionado bien. Ahora, lo que no ven o lo que no vemos es que también tenemos que cambiar nosotros. Es decir, asumir nuevas responsabilidades. Ahora, todo tiene una ruta interesante para resolver este problema. Tiene que ver, en primer lugar, con una mayor transparencia de la toma de decisiones por parte de quienes conducen nuestros países y las grandes empresas. Debe haber tolerancia cero, que significa un liderazgo ético, un liderazgo absolutamente transparente en su actuar. Porque si en la cúpula de quienes toman la decisión son opacos y toman decisiones debajo de la mesa, entonces, ¿cómo vamos a creer? Pero además de haber transparencia en el acceso a la información de qué se compra, qué se vende, debe haber acceso a la información, por ejemplo, de cómo el Banco Central toma las decisiones para devaluar o revaluar la moneda en Costa Rica. Tiene que haber necesariamente un proceso de salarios adecuados para que los funcionarios públicos no sean tentados por la corrupción. Sí. Debemos de tener una prensa libre, informada, con capacidad de tomar y hacer investigaciones que realmente nos transmitan qué es lo que está ocurriendo en el país. Deben existir, ojalá, organismos no gubernamentales con capacidad de análisis de la práctica política y, por supuesto, debe haber un funcionamiento muy adecuado del aparato administrativo y de la administración de justicia, del Ministerio Público, de los jueces y juezas de este país. Estos elementos, aunados a que la sociedad, nosotros y nosotras, nos empoderemos de nuestro derecho a que no se apropien de lo nuestro, es lo que podría ser un elemento que frene en parte la corrupción que hemos vivido en las últimas décadas. Sí, yo comparto mucho las ideas y creo que el vehículo, digamos, de cómo hacer posible mucho de eso es cambiar las reglas del juego, porque efectivamente las reglas del juego que tenemos nos están llevando a eso y mientras no cambiemos las reglas de juego sigue siendo un acto de fe, de que el que venga no sea tan corrupto, ¿verdad? Pero entonces el tema es por qué hemos llegado a ese tipo de reglas del juego
a toda esa normativa, esas leyes, etcétera. Y me parece que hay como una visión de círculo vicioso ahí, donde se empieza a generar una serie de reglas del juego ante un acto de corrupción que salió sonado, entonces tratamos de pensar cómo evitarlo. Y eso nos genera una regla adicional, una normativa adicional que termina siendo una traba adicional para los buenos. Pero esa nueva regla, porque en eso somos, yo le llamo la trampa de la normativa, y es que ante un fallo de la normativa, en lugar de mejorarla, le sumamos más. Es como una especie sumatoria. Cuesta mucho que desde la Asamblea Legislativa, sobre todo, transformen las leyes y muchos se abocan a hacer nuevas. Entonces se va haciendo una maraña cada vez peor y eso entonces termina siendo una invitación más a brincarse las nuevas reglas. Hay un concepto que yo uso desde Economía de la Innovación y es la innovación en retroceso. La gente es muy creativa, aún en el aparato público. La gente es muy creativa, pero mucho de lo creativa resulta que es para generar reglas que nos entraban mucho más a los buenos, para insistir con ese concepto. Entonces, lo que deberíamos enfocarnos tal vez en la siguiente bloque de la discusión es si es posible romper ese círculo vicioso. Quédese con una mirada porque ya les vamos a dar esta respuesta. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de los costos de la corrupción. Antes de entrar a hablar sobre qué hacemos entonces para detener este fenómeno social que nos afecta a toda la sociedad, quisiera que aclaráramos un punto que ustedes han insistido a lo largo del programa. La concepción clásica de corrupción tiene que ver siempre con la política y con el Estado, pero ustedes han abordado el tema de que hemos ido más allá y ahora pues involucra también empresa privada y diferentes grupos sociales. Don José Carlos, usted hizo énfasis en ese tema. Sí, digamos, es que en el caso de la empresa privada, las grandes empresas privadas, el gran crecimiento de la economía hace que las empresas sean básicamente accionarias. Y por lo tanto, quienes conducen y quienes dirigen las empresas, a diferencia del pasado, del siglo XX, no son los propietarios, sino que son servidores de los propietarios, que son un montón de accionistas que ni siquiera se conocen entre sí necesariamente. Eso genera, por lo tanto, una propiedad común y una conducción que tiene que responder a los intereses de esa propiedad común. No son pocos los casos en que encontramos que algunas de estas grandes empresas han hecho que quienes conducen el CEO empiece a generar ganancias extraordinarias a costa de los beneficios que deberían de tener sus accionistas. Y por lo tanto se produce un proceso de corrupción al interior de las empresas privadas. Esa es una lectura. La otra lectura es en relación empresa privada, servicio público, donde efectivamente el corruptor tiende a ser parte del sector privado. Efectivamente, ahí hay una participación muy clara del sector privado. Y hablábamos del caso de que algunos economistas habían planteado precisamente que era necesario, dada la gran dificultad que tienen a veces los empresarios para poder echar adelante un proyecto productivo. Es decir, no podemos pensar de la corrupción al margen de estos procesos. En efecto, una de las cosas que la gente habló en la encuesta fue que sentían que había que hacer algo con la corrupción, pero no, como que no saben qué, ¿verdad? Como que no es claro. La gente dice, bueno, sí, van a la cárcel, pero algunos ni van a la cárcel, van un año. O sea, al final apelan tanto que no van. ¿Cómo lo percibe la gente? Yo creo que la gente no está asumiendo del todo los mecanismos de participación, ¿verdad? Inclusive yo me refiero a la participación en los microespacios, ¿verdad? Es decir, desde el momento en que usted detecta a una persona que en su comunidad está apropiándose del bien colectivo, ¿verdad? Hasta estos casos más macro que hemos estado analizando, ¿verdad? Y un poco para usar la metáfora del bueno y el malo, de la cual Jeffrey nos ha estado comentando toda la noche, ¿verdad? Siento que eso pudiera estar cambiando en los últimos años, Maribel, y es que
efectivamente, si a los resultados de las últimas elecciones nacionales nos atenemos, hay una demanda muy fuerte que hace la población frente a las formas de hacer, ¿verdad? Las formas de administrar y las formas en cómo se ha venido conduciendo el país en los últimos años. Entonces, me parece que hay un tema con la participación, con los mecanismos de participación. Yo creo que es en los espacios más localizados y más locales donde la gente se está dando cuenta que tiene la posibilidad de incidir. Un ejemplo, ¿verdad? Una comunidad en Guanacaste, en las últimas semanas hemos visto cómo pobladores y pobladoras de esta comunidad se han ido a instalar a la entrada del acueducto, ¿verdad? Para que este acueducto no sea asumido por otros actores y otros agentes. Es decir, están inclusive definiendo su derecho al acceso al agua como un recurso público y colectivo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay elementos en lo micro que están de alguna manera modificando la forma en cómo la sociedad, la población en general, está visualizando que puede incidir en los actos, ¿verdad?, de corrupción y puede hacerle frente de alguna manera. Y es que al haber una denuncia de corrupción y al abrirse un caso y despejarse toda una situación, la gente espera que haya una consecuencia. El problema es si se llega a dar, si llega a ser efectiva en el tiempo. Así lo comentó Una Mirada el procurador de la ética, Gilbert Calderón, quien comentó que las personas condenadas por corrupción deben pagar no solo con cárcel, sino que monetariamente también deben compensar el daño que le hicieron a la sociedad. La Procuraduría de la Ética ha venido planteando ante los tribunales de justicia el tema del daño social que provoca la corrupción. Nosotros hemos establecido y estamos convencidos que el artículo 50 de nuestra Constitución Política, cuando establece el derecho de todos los costarricenses de vivir en un ambiente sano, este ambiente sano, ha dicho la Sala Constitucional, es un ambiente que debe estar libre de corrupción. Cuando en este país haya un funcionario que comete actos de corrupción, está afectando el interés de todos los habitantes de Costa Rica y eso tiene un costo económico. La Procuraduría de la Ética Pública está planteando acciones civiles resarcitorias ante los tribunales de justicia penales para que las personas que sean condenadas a penas de prisión por haber cometido actos de corrupción, además se les condene tanto a los funcionarios públicos como a las empresas, por ejemplo, que hayan corrompido a funcionarios públicos, a pagar en términos económicos el resarcimiento de ese daño social que provoca la corrupción. Bueno, mire, yo le puedo decir que en este momento nosotros tenemos alrededor de 4 condenas ya, sentencias dictadas por los tribunales penales de este país, en donde se ha acogido el reclamo de la Procuraduría de la Ética y se ha condenado en términos económicos a los acusados por corrupción por el reclamo que la Procuraduría de la Ética ha hecho. En términos generales, yo le puedo hablar de alrededor de 25 millones de dólares que se han condenado ya por parte de los tribunales de justicia. Ahora, ¿se puede compensar ese daño social? Yo pienso que es difícil, digamos, porque probablemente han sido muy pocos los que son atrapados, ¿verdad? No necesariamente se atrapan todos. No, se atrapan a los políticos y a los empresarios, pero también hay gente del común que también incurre en actos de corrupción. Exacto. Pero, digamos, el tema que yo tengo ahí más, que no me gusta tanto ese enfoque, es que es expuesto. Una vez que ya pasó, que atrapamos al malo, entonces de que el malo devuelva. Yo iría a un esquema más ex ante, cómo evitamos que suceda. Y entonces, para mí, que la solución ahí más general tiene que ver con un cambio en las reglas del juego. Y que van en varias direcciones. Uno, primero, transparencia, ya lo señalabas, que tiene que ver con cómo hacemos todo ese sistema de trámites de una forma mucho más transparente. Entonces me parece que ahí todo el concepto de gobierno digital y Merlin, compras en línea, todo ese tipo de cosas van en la dirección correcta, hay que aplicarlas. Pero no basta con hacer solo el tema de transparencia, hay que ver cómo disminuimos los trámites y eso implica cómo cambiamos mucha de la normativa que es la trampa para que la gente tenga la tentación de hacer corrupción en algún paso del proceso.
Y también tiene que ver con la forma en cómo hacemos planificación y evaluación de los resultados de nuestras instituciones. Creo que hemos caído en la trampa de hacer un sistema de planificación y de evaluación muy machotero, donde incluso se asigna el presupuesto de acuerdo a mucha de la tradición de lo que se viene haciendo y no de acuerdo a los resultados reales de lo que esa institución debería estar haciendo. Creo que en el momento que cambiemos las reglas del juego para evaluar a cada una de las instituciones por sus resultados y por ende evaluemos también a los funcionarios con respecto a esos resultados, se quita mucho de las tentaciones en el proceso. Y por último, eso que sí es ex post y que tiene que ver con el castigo severo al malo. Entonces, cambiémonos del enfoque, es lo que yo diría, así más en general, de estar castigando al bueno ex ante porque creemos que va a ser corrupto, y enfoquémonos en castigar muy severamente al malo, a ese que sí hizo la corrupción, que no tenga escapatoria y que sea un castigo tan severo que desanime a cualquier otro a hacer ese tipo de actos. Y que también la gente tome conciencia de su papel en la prevención de la corrupción, como decía don José Carlos, ¿verdad? Que es un asunto de todos y todas, y no nada más de llevemos a la cárcel a los malos. Yo más que malo, bueno, yo haría de honesto y deshonesto. Es un problema de honestidad. Y para cambiar esto, bueno, es un problema cultural, educativo y todo, pero en el fondo, digamos, si queremos frenar la corrupción en el Estado, exijámoslo a la clase política, pero también exijámonos nosotros y nosotras a estar atentos, participativos y exigir a los medios de comunicación y a través de las redes realmente a que se cumpla la transparencia y la honestidad en la gestión pública. Guillermo, su conclusión en 30 segundos porque nos acabó el tiempo. No, todo el programa he estado pensando en la imagen de la película La Ley de Herodes, ¿verdad? Que precisamente nos remite a esa práctica, ¿verdad? Que es muy institucionalizada en México, pero que baja del norte al sur y que en algunos países se ha enquistado. Entonces, ¿cómo hacer para que en un país como este, en una sociedad como esta, esa ley, digamos, no sea práctica común y cotidiana, ¿verdad? Es decir, de cómo los distintos sectores se saltan las bardas y se esconden en las filas para poder generarse su bien individual y privado. Yo creo que el elemento que ha sobresalido acá, a manera de conclusión, es cómo la ciudadanía puede responder, estar más activa, más despierta, ¿verdad?, para que esos hechos nunca vuelvan a repetirse en la sociedad. Así debe ser. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recordamos que puede consultar más detalles sobre este y otros programas en www.una.ac.cr. Muchas gracias por su compañía y recuerde, si queremos construir un mejor país y detener por lo menos en el caso de la corrupción, empecemos por nosotros mismos, en nuestras casas, nuestras comunidades y construyamos un mejor país para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos, lo esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.